Yo creo que los primeros 25, 30 lugares del top 50 de metal los tenía bastante claros desde el inicio. Solamente estaba a final, en últimas fechas, intentando más o menos jerarquizarlos, ver cuál quedaba en los primeros lugares, cuál quedaba en los segundos y así. Pero los últimos 20 sí fueron constantemente estar añadiendo, revisando, revisitando además discos desde obviamente todo el año, todo el 2022. Pero lo empecé a armar más o menos 3 semanas antes de que acabara el año. Y por lo tanto, pues sí, las últimas semanas sí sabía que si bien todo el mainstream en general no cesaba por completo, pero sí reducía la producción completa de sus discos. En el metal no sucede así. En el metal, pues por ser un género que no se fija tanto en fechas, en símbolos, en celebraciones, etcétera, es una fiesta constante. Pero pues decía, por desgracia, pues sí se me escapan unas decenas. De hecho, se me escaparon unos cientos seguramente. Pero al final de diciembre unas decenas. Este es justamente de los últimos días de diciembre del 2022. Y quizás hubiera entrado por lo menos en una mención. Porque es una genialidad, honestamente. Es una especie, como vieron en la portada, de oda al death metal. Sin embargo, también creo que puede servir para aquellos gustos un poquito más, no más exigentes, no más exquisitos, pero bueno, que también son, pues sí, por momentos más refinados. Este es Century in the Boil Pit, de Scalpel. Técnicamente es su quinto trabajo. Por ahí tienen un demo cuando se fundan en 2008, que por cierto están cumpliendo 15 años y también con esa razón celebran lanzando este disco. Pero técnicamente solamente tienen 2 discos de larga duración, que es Methods to Delusion del 2017 y Sorrow and Skin del 2012. En Bandcamp, si los buscan como Scalpel, así como Scalpelo, scalpel.bandcamp.com, encontrarán Common Threads del 2010. Ese es un EP, sin embargo. Y su historia, pues sí, viene del death metal tal cual. De hecho, en su definición, van a encontrar que justamente es un arte visceral del death metal y que buscan más que crear death metal, buscan crear música para los fans del death metal. Entonces, en ese sentido, sí son muy empáticos con los fans del death y por lo tanto sí van a encontrar pues ese reflejo, ¿no? Eso que muchas veces buscamos en las bandas que atañen ciertamente a los gustos que ya tenemos pues forjados, que quizás no buscamos algo completamente nuevo, sino algo que remueva nuestros recuerdos, nuestros gustos por las viejas bandas y viejos discos. Específicamente nombran a Suffocation, Carcass y Death en esta definición misma de los fans del Death. No los nombran tal cual como una herencia directa, pero sí se puede notar, sobre todo al principio. Y es que eso sí quisiera dejar claro porque, bueno, su historia sí es de un death metal muy rico, muy duro. Decía, su primer EP no se encuentra en las plataformas. De hecho, ni siquiera en YouTube se puede encontrar en el 2008. Pero, por ejemplo, Common Threads del 2010 es duro, es macizo, sí es muy cerdo, pero es muy limpio. Para hacer su primer EP, su primer trabajo oficial, la verdad es que está sumamente cuidado. Sin embargo, su producción es... yo creo que se podría definir como estéticamente descuidada, estéticamente sucia, vamos, porque sí suena desde luego con esa intención de sonar raw, cruda, como es el buen Death, pero tampoco es que sean unos inexpertos. O sea, desde el inicio se nota un gran trabajo en la producción, en el mix, en la batería. La batería es algo que me ha sorprendido, sobre todo en los últimos discos, que me enamoró por completo en el último, que lo recomiendo muchísimo, incluso por encima de la guitarra, que también ha venido evolucionando muchísimo, pero en general el sonido, decía, es eso, es sucio, y sin embargo no descuida la parte, pues, bien pensada, bien trabajada. Y de a poco, bueno, se va haciendo un poco más cerdo, un poco más duro, como el buen Dead. Sin embargo, de a poco también va explorando muy lentamente un poco más de recursos y de más técnica. Esa parte está genial porque, por ejemplo, para Sorrow and Skin, su primer disco del 2012, empiezan a meter un solo, un intro acústico. No se va completamente a un technical, pero sí se nota el crecimiento enorme, sin dejar de lado de nuevo la cerdez. Vamos, que sí se va encontrando una cerdez sofisticada, pero al fin y al cabo una cerdez. Entonces, en ningún momento va a ser una tradición para los amantes al death purista. Sobre todo Sorrow and Skin, yo creo que va a ser su disco favorito. Si les gusta más el death más crudo, seguramente se quedarán o les prenderá luego el Common Threads, el EP. Y a partir de Methods to Delusion, el disco de larga duración previo del 2017, sí se puede notar cómo de a poco lo abrasivo se va haciendo más concreto, se va como que empujando todo hasta que llega a desbordarse en una especie de técnica. No es tan técnico como este Century in the Boil Pit, que desde luego es un disco que
Pues yo creo que consideraría mi favorito, desde luego, porque yo soy muy amante, por ejemplo, del mathcore. Y ahí es donde también están bien definidos, curiosamente bien definidos las fronteras, bien definidas las fronteras, porque el mathcore no juega con lo sucio. De hecho, es un género muy, muy limpio que también llega a rozarse a veces con el progressive. Y sin embargo, tampoco deja de sonar cerdo y no deja de sonar death. Sí empiezan a sonar un poco más épicos, digamos, épicos, para tampoco faltarles al respeto diciendo que buscan algo más accesible, porque de nuevo, sí está presente la loquera, la pesadez constante, pero sí los solos, la batería, eso sí, eso me encantó, decía, incluso por encima de la guitarra, que es uno de mis elementos favoritos siempre en el rock y el metal, la verdad es que aquí la batería, el sonido de la caja, súper tenso, y que sin embargo no crea nada de reverb. Decía de nuevo el mix, la producción, todo está perfectamente cuidado a lo largo de sus discos. O sea, no es simplemente que hayan sacado este gran disco a final del año. Es un EP. También me encantaría que exploraran esta parte un poquito más alocada, más madcore en un disco de larga duración. Pero desde luego es una banda que acabo de conocer básicamente. Por lo cual pues ya la tengo bien anotada en mis favoritos. Sí me gusta el death. Honestamente sí tengo que tener un modo, un mood como que muy específico, porque pues desde luego el buen death habla no solamente de muerte, sino de algo pues visceral en el sentido literal, ¿no? De vísceras, de sangre, de cómo llegar a la muerte y etcétera. Y esa parte tampoco la traiciona Scalpel, o sea, es que son muy fieles y muy dignos y muy respetuosos de los géneros que van tocando. Y sin embargo, decía, me sorprendió porque es un mathcore sobre todo técnico. Y sin embargo también death. Entonces, bueno, pues ahí está, es una oda al death, no solamente a su death, que ha venido en una constante subida, en un constante crecimiento, sino además a todos los fans del death. Eso también cabe la pena recalcarlo, porque pues es el intento, es el propósito de la banda, crear música para los fans del death, y ojalá también de a poco vayan creando música pues para los que somos ahora más fans de su lado mathcore. Pues es todavía un pilón de las producciones, de las grandes producciones de metal de diciembre. Un EP, Century in the Boil Pit, de Scalpel, de, por cierto, Boston, Massachusetts. Esto ha sido todo de momento. Nuevo recordatorio para un gran 2023. Hasta la siguiente.